Buenas tardes con todos. Este es el proyecto de química donde analizaremos el cobre y las aleaciones eléctricas aplicadas en nuestro molino eléctrico. Integrantes: Ainuka Marlon, Kangi Richard, Jainelis Charik, Weipacha Boris, Jacome Esteban y Christopher Suntaxi. Vamos con la introducción. En el mundo de la ingeniería eléctrica buscamos eficiencia y rendimiento en nuestros circuitos eléctricos. Es por eso que utilizamos materiales conductores como el cobre, siendo este el más eficiente de todos, aunque en el orden jerárquico de los materiales conductores se encuentra como principal y con mayor conductividad la plata. Le sigue el cobre, después sigue el oro y por último el aluminio. Entonces, en esta presentación exploraremos el diseño y el funcionamiento de nuestro molino eléctrico que aprovecha las características y propiedades físicas de estos materiales como conductores principales. Además, analizaremos las preguntas de por qué no se utiliza el oro como principal conductor eléctrico y por qué se utiliza el cobre. Entre las ventajas de utilizar el cobre en aplicaciones eléctricas es por la buena conductividad, lo que le transforma en un buen conductor eléctrico y transporta electricidad de manera eficiente. El cobre es maleable, entonces en aplicaciones de instalaciones eléctricas es muy eficiente a la manipulación. El cobre también tiene una alta conductividad térmica, lo que disipa el calor y evita que el motor se sobrecaliente o los dispositivos electrónicos. Es un material resistente a la corrosión y a la oxidación. Y en el ámbito económico es muy barato a comparación del oro, por ejemplo. En las desventajas puede ser en que en la superficie genera un óxido de cobre que es tóxico y venenoso. El cobre y sus aleaciones son materiales activos que cuando se dejan sin protección tienden a oxidarse por la humedad. El cobre es un metal que no se puede producir por manera artificial, solo se puede producir encontrándolo en la naturaleza. El cobre puede llegar a ser más caro que el acero, dependiendo de cómo esté la demanda en el mercado. Listo, tenemos algunas aleaciones comunes en el cobre. Tenemos tanto el cobre eléctrico. Este es una aleación la cual es de alta pureza, al igual tiene el más del 99% de este componente que es el cobre y es un excelente conductor ya que se le utiliza tanto cables eléctricos como componentes eléctricos. Tenemos el bronce fosforoso. Este contiene un 0,5% de cobre, un 11% de estaño y como su nombre lo dice, contiene tanto fósforo, el cual son en pequeñas cantidades. Esto permite resistencia tanto a lo que es a la corrosión y otros factores. Tenemos lo que es el latón. Este se utiliza tanto como enchufes en toma de interruptores grandes, gracias a su buena conductividad eléctrica. Ahí tenemos lo que es el cobre niquelado. Esta es una aleación de cobre de níquel de ciertas proporciones significativas, a lo cual mejora su resistencia a la corrosión y oxidación. Conjunto a esta, una alta resistencia a la corrosión se lo utiliza tanto en sistemas de enfriamiento eléctrico y componentes marinos. Tenemos lo que es el cobre berilio. Esta es una aleación de berilio en cantidades muy pequeñas, así este nos presenta una alta resistencia mecánica y utiliza contactos eléctricos de alta presión. Listo, tenemos las propiedades del cobre, físicas, eléctricas y las aleaciones anteriormente dichas. Tenemos lo que es el color y el brillo. El cobre tiene un color rojizo y un brillo metálico. Tenemos que son maleables, ya que estos se deforman fácilmente porque tienen una baja presión y estos tienen la facilidad de no romperse, ya que estos se los construye como alambres y láminas delgadas. La, la ductibilidad es muy dúctil. Esto significa que se pueden realizar anteriormente alambres delgados y sus tantos factores benéficos como el no romperse. El punto de fusión. Este es aproximadamente entre 1083 grados Celsius
y en grados Fahrenheit sería 1981. Su conductividad eléctrica es excelente, su conductividad térmica es excelente, ya que al ser un metal, tiene estas ciertas propiedades, lo cual es transferible rápidamente el calor. Tenemos su densidad, tiene relativamente una alta densidad, lo que otorga una buena masa de volumen. Tenemos lo que es sus propiedades eléctricas. Al ser un conductor, es uno de los mejores en este ámbito y es esencial en aplicaciones que se requiere alta eficiencia en transmisión de energía. Tenemos la resistencia eléctrica. Es un conductor, pero todavía tiene cierta resistencia, aunque sin embargo es bastante baja. De ahí tenemos la superconductividad. Como anteriormente dije, estas tienen una baja resistencia, a lo cual permite en ciertos casos eh, ser, dar una cierta conductividad eléctrica en un bajo porcentaje. Tenemos las aleaciones, tenemos el bronce, que es la aleación del cobre y estaño, que proporciona resistencia y capacidades de moldeado. El latón es la aleación del cobre y el zinc, lo cual da una resistencia a la corrosión y facilidad de mecanizado. Tenemos el cuproníquel, la aleación entre el cobre y el níquel, ya que esta ofrece una gran resistencia a la corrosión y aplicaciones marinas. El alpaca, aleación del cobre, del zinc y el níquel, ya que este aprecia por su calor planteado en usos de mesa y joyería. Ahora vamos a hablar de la comparación del cobre con otros metales comúnmente usados en aplicaciones eléctricas. Como bien hemos dicho mediante mis compañeros lo hablaron, el cobre se distingue de otros metales por su alta conductividad eléctrica, también por su maleabilidad. ¿Qué quiero decir con maleabilidad? Que puede tomar cualquier forma para nuestro beneficio y tiene una gran resistencia a la corrosión. En comparación con otros metales como el hierro, el cobre es menos magnético y también es menos duro que el hierro. En comparación con el aluminio, el cobre resiste más a la corriente eléctrica que el aluminio. En otra diferencia, el cobre resiste a tensiones mecánicas, lo que quiere decir a la manipulación que le puede dar una máquina al cobre y este resiste con gran facilidad. Bueno, no con gran facilidad, pero sí resiste más que el aluminio. El aluminio se puede romper muy fácilmente, aunque el precio entre el cobre y el aluminio puede cambiar considerablemente, ya que el aluminio resulta mucho más económico que el cobre. El cobre, por esta razón, es mucho más pesado que el aluminio. El zinc es más resistente a la corrosión que el cobre. El cobre tiene más resistencia mecánica que el estaño, ya que este lo único que hace es proteger al cobre al darle un revestimiento que lo aísla y lo recubre. Ahora, el níquel también es un metal que es más duro que el cobre. Ahora, una característica que tiene el cobre es que tiene sus propiedades antibacteriales, es decir, que cuando cae una bacteria sobre su superficie, este en cuestión de horas morirá en cuestión de minutos. Por eso, por esta razón, en los hospitales, en especial en la área de cuidados intensivos, perillas o incluso dispositivos de los médicos tienen superficies hechas de cobre, ya que así evitan la propagación de patógenos. ¿Cómo contribuye el cobre a la función del molino eléctrico? El cobre actuará como nuestro principal conductor de la electricidad a través de todos nuestros sistemas de nuestro molino, tanto en los sistemas de control para encender y apagar nuestro molino o darle la reversa, y además tomará un papel especialmente importante a la hora del movimiento del motor. Sabemos que el cobre resulta un material superconductor porque en la última capa de su valencia posee solo un electrón. Entonces, cuando en un conductor se aplica una corriente eléctrica, este genera un campo electromagnético que a través de ciertas configuraciones en los devanados o bobinados
en los que se utiliza alambre de cobre esmaltado que hace la función de aislante. Entonces la corriente podrá moverse a través del churo de la bobina y así generar un campo electromagnético muy, muy fuerte que causará el movimiento del motor. Además, el cobre será utilizado en los sistemas de transmisión eléctrica, tales como los cables, las conexiones a la fuente de energía y asegurando una transferencia de energía de la fuente hasta el motor y en los sistemas del control de nuestro molino eléctrico. ¿Por qué el aluminio no se utiliza a pesar de ser un conductor eléctrico? Empezamos porque el aluminio es un poco más caro que el cobre. Esto se debe a que el aluminio es más difícil de extraer y de refinar, ya que el aluminio es un poco menos resistente que el cobre. Esto nos quiere decir que es más propenso a doblarse o romperse bajo tensión. También es más propenso a oxidarse y perder su conductividad eléctrica con el tiempo. Por eso, comparado con el cobre, lo hace un poco menos indeseable como conductor eléctrico, ya que las conexiones son flojas, donde los riesgos de los incendios son muy altos y más probables. ¿Por qué el oro no se utiliza a pesar de ser un conductor eléctrico? Pues bueno, el oro es un excelente conductor eléctrico. De hecho, es uno de los mejores conductores. Sin embargo, su uso en aplicaciones eléctricas está limitado debido a su alto costo y algunas características físicas. El oro es un metal precioso y su alto valor lo hace poco práctico para su uso generalizado como conductor eléctrico en comparación con otros metales como serían el cobre y el aluminio. A pesar de tener una conductividad eléctrica superior, el oro es más costoso de producir y trabajar, lo que lo hace poco fiable para aplicaciones que requieren grandes cantidades de material conductor. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.